Jovencitos y señoritas de tercer año de secundaria, bienvenidos a la clase de anatomía. Vamos a seguir hablando sobre genética, chicos. Atención entonces, decíamos que el padre, representante máximo de esta ciencia, que es una rama de la biología, responsable del estudio de la transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos o de una generación a otra, es la genética, y el padre o representante es Juan Gregorio Mendel, ¿verdad? Entonces, atención, el día de hoy voy a explicarles sobre todo de cómo es que este señor, o sea, Mendel, experimenta y cómo es que trata de explicar él de cómo se van dando esa transmisión de caracteres hereditarios de una generación a otra generación. ¿Ya? Entonces, mucha atención, por favor. Tengo acá los textos respectivos y voy a ir explicando en cada caso. ¿Ya? Juan Gregorio Mendel nos demuestra por primera vez de cómo es que se expresa esa herencia. Y ya sabemos a qué se llama herencia, ¿verdad? Son el conjunto de sus rasgos que se van a manifestar en los hijos. Se van a transmitir de padres a hijos y se van a expresar en los hijos, en los descendientes, ¿verdad? Y se puede presentar como fenotipo y como genotipo, ¿cierto? ¿A qué se llama fenotipo? Decíamos, a ver, un poquito recordemos lo que es el término fenotipo, a los rasgos o caracteres físicos observables, ¿ya? De inmediato. Y genotipo es la carga genética de un individuo o de un ser vivo, ¿ya? Pero a ver, esos términos vamos a ir recordando a medida que vamos escribiendo el aporte importante de Juan Gregorio Mendel. Ya, atención. Dice, alrededor de 1854, Mendel comenzó sus investigaciones acerca de la transmisión de estos rasgos hereditarios en los híbridos de plantas. ¿Ya? ¿Qué hizo este señor al experimentar la transmisión de estos rasgos hereditarios? ¿Qué hizo? Cruzó dos plantas de guisantes, una variedad que producía semillas amarillas con otra que las producía semillas verdes. ¿Ya? Estas plantas para él son llamados o denominados generación parental, o sea, son como los padres. ¿A qué les recuerda a ustedes, chicos? Guisantes. Ellos o este personaje llamó guisantes a las arvejitas. ¿Quién no conoce las arvejitas, verdad? Y para él, la generación parental estaba formada por aquellos guisantes que producían semillas amarillas y otras que producían semillas verdes, ¿ya? Atención entonces. ¿Cuáles eran las condiciones experimentales de este señor? ¿No? ¿Cuáles eran esas condiciones? Dice, una vez que Mendel había establecido líneas de guisantes genéticamente puras, con diferentes rasgos para una o más características de interés, como altura, ¿no? Alta versus altura baja, comenzó a investigar cómo se heredaban los rasgos realizando una serie de cruzamientos. O sea, él realizó cruzamientos entre estos guisantes, ¿ya? Primero, ¿qué cosa cruzó? Cruzó un progenitor genéticamente puro con otro. ¿Ve? Las plantas usadas en este cruzamiento inicial son llamados generación parental, o sea, representado por P mayúscula. Por favor, es importante recordar estas denominaciones y simbolizaciones, ¿ya? O generación parental, ¿ve? O sea, los padres, ¿no? Los progenitores, ¿ya? Mendel recolectó las semillas del cruzamiento de la generación parental, CDP, y las cultivó, ¿ve? Estos descendientes fueron llamados generación F1. ¿Qué quiere decir generación filial 1? O sea, los hijos, ¿no? Es decir, a ver, de ustedes, su papá y mamá, vamos a suponer, es José y María, ustedes se llaman Juan, vamos a suponer, entonces los de generación parental es José y María, y ustedes son los hijos que estarían en la generación filial 1, ¿ve? Entonces, esta filial 1, ¿no? O llamado generación F1, es una abreviatura para representar la primera generación filial, ¿ve? Primera generación filial, ¿ve? Y acá dice bien claro, ¿ves? Filus significa hijo en latín, ¿ve? Así que este nombre es un poco menos raro de lo que aparece, ¿no? O sea, es una denominación que Mendel la dio a la primera generación, ¿ya? Una vez que Mendel examinó las plantas
de la generación filial 1, o sea, los hijos o la primera generación, y registró sus rasgos, las dejó autofecundarse naturalmente, lo cual, dice, produjo muchas semillas, o sea, aumentó. ¿Ve? Luego recogió y cultivó las semillas de las plantas de la filial 1 para producir una generación filial 2, o sea, la segunda generación filial. ¿Ve? O sea, en este caso, si estamos hablando de vuestros padres, ¿no? De ustedes, ¿ya? Ustedes son los hijos y los hijos de ustedes serán los de generación filial 2 o segunda generación. ¿Ve? O sea, los nietos de sus padres. ¿Ve? Y de nuevo examinó las plantas cuidadosamente y registró sus rasgos. O sea, lo que Mendel ha estado haciendo es, después de ese cruzamiento, después de haber seleccionado bien lo que es la generación parental, ¿no? Ha ido obteniendo una primera generación, segunda generación, y ha estado registrando, ha estado notando cómo ha ido manifestándose la herencia o estos caracteres de una generación a otra generación. ¿Ya? Dice, los experimentos de Mendel se extendieron más allá de la generación filial 2, ¿ve? A la generación filial 3, filial 4 y posteriores. Pero su modelo de la herencia se basó principalmente en las primeras 3 generaciones. Sí, él sobre todo trabajó de la parental hasta la generación filial 2, ¿ve? Pero por supuesto que esta transmisión de caracteres hereditarios pues va a ir a más, ¿no? Eso quiere decir esta partecita, ¿ya? Atención, por favor. Entonces, no sé si ustedes han escuchado. Lo que pasa es que esos caracteres o esa herencia no siempre se van a expresar en una primera generación. Y eso es lo que él ha demostrado, ¿no? Con estos experimentos que ha realizado, ¿ya? Por ejemplo, yo escuché un caso en la que de repente un hijo, ¿no? O dice algún familiar, ¿no? A un hijo o un descendiente, dice, a ver, no se aparece en nada a ti, ¿no? Oye, ¿serás el papá? Como que están con cierta duda. Pero puede ser que esa herencia no se exprese inmediatamente en una primera generación, en una segunda generación, sino puede darse en una tercera, cuarta generación, ¿ve? O sea, en los bisnietos, ¿no? En los descendientes inferiores a esos bisnietos, etc. Eso quiere decir, eso es cuando esa herencia o esos rasgos son recesivos, o sea, no son dominantes. Los dominantes inmediatamente se van a expresar en una primera generación. Los recesivos son latentes, ¿ya? Además, dice, Mendel no solo registró cómo se veían las plantas en cada generación, por ejemplo, altas versus bajas, sino que contó exactamente cuántas plantas con cada rasgo estaban presentes, ¿ve? Esto puede sonar tedioso, pero al registrar los números y pensar matemáticamente, Mendel hizo descubrimientos que eludieron a científicos famosos de su tiempo, tales como Charles Darwin, quien llevó a cabo experimentos similares, pero no comprendió el significado de sus resultados. Charles Darwin trabajó sobre todo, ¿no? Referente a lo que es el origen de la vida, de cómo ha ido cambiando los rasgos, etc. ¿Ve? Pero a todos ellos superó este señor al registrar detalladamente estos cambios, ¿no? En sus experimentos. ¿Ve? Qué interesante. Es que eso es la diferencia cuando uno va a hacer exhaustivamente una investigación, va a registrar adecuadamente en comparación tal vez de otros, ¿no? Es como cuando ustedes elaboraron o propusieron ciertos proyectos o ciertos experimentos, ¿no? Uno lo hace así, detallado, cuidadosamente, y el otro lo hace, bueno, superficialmente, por cumplimiento, y de hecho los resultados van a ser diferentes, ¿ya? Diferentes. Bien, y tenemos la representación de esos experimentos de este señor, de Juan Gregorio Mendel, ¿no? Por ejemplo, dice la predicción de modelo de mezcla, ¿ve? Entre alta por plantas bajas, ¿ve? En tamaños, ¿no? Todas resultan o salen medianas y por autofertilización van a resultar medianas, ¿ve? Ya a este lado igual tenemos altas versus bajas, todas altas, y vamos a tener ya por autofertilización más plantas en la que van a predominar mayor cantidad de 3 altas y una sola baja, ¿ve? Va a ir ya expresándose estos rasgos cada vez, va a ir, ¿no? Dominando cierta característica y en menor cantidad la otra. ¿Ya? Muy bien. Y cuando él realmente obtuvo los resultados, miren, entre estas 3 altas y una baja, números reales
que él obtuvo son 787 plantas guisantes altas y 277 bajas. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Es que él ha sido muy cuidadoso, muy exhaustivo en los experimentos que ha ido realizando con estos guisantes o con estas plantitas. ¿Ya? Los caracteres que él eligió o que este personaje o Juan Gregorio Mendel eligió para sus estudios, para su investigación. Él sobre todo trabajó con 7 caracteres. ¿Ya? Uno, forma de semilla. Las semillas, se habrán dado cuenta ustedes, recuerden a estas alverjitas, las semillas son lisas y otras son rugosas, o sea, son arrugaditas, ¿verdad? Lisas, rugosas, arrugaditas, ¿ve? Forma de semillas, ¿no? Lisas o rugosas. Color de las semillas. Estas semillas, unas son amarillas y otras son verdes. Los guisantes, las alverjitas, recuerdan, ¿verdad? Color de la flor, púrpura o blanco. Él consideró esto. Forma de las legumbres, lisas o estranguladas. Color de las legumbres maduras, verdes o amarillas. ¿Ve? Entonces tenemos ¿no? estos caracteres los cuales consideró él. La posición de las flores, ¿no? que eran axiales, o sea, a los costados o en los extremos, es decir, en la parte final de la planta. ¿Ya? Talla de las plantas, eran normales o pequeñas o enanas, ¿no? Son rasgos o caracteres que Juan Gregorio Mendel consideró en sus estudios o en sus investigaciones para explicar y demostrarnos de cómo es que se ha dado la transmisión de estos caracteres hereditarios de una generación a otra generación. ¿Ya? Muy bien. Esos estudios él los ha plasmado en leyes, ¿no? Para él era hipótesis, pero que cuando ya se comprobó, se verificó, demostró esa transmisión de caracteres, las expresó en 3 leyes. Entonces vamos a encontrar 3 leyes de Mendel, ya las 3 leyes de Mendel. La primera ley dice cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales, ¿ya? Y eso la anotamos acá, a ver. Por ejemplo, estos caracteres, y mire, todos de la primera generación van a ser iguales, ¿ya? Todos, ¿ve? Dice, la segunda ley, cuando se cruza variedades de la primera generación entre sí, ¿ve? Entre las semillas amarillas y verdes en la proporción, ya va a resultar menor. Ya no van a ser todos iguales, ¿no? Sino un 75% van a ser de un carácter y un 25%, o sea, la cuarta parte, será de otro carácter. ¿Ya? Y así va descendiendo. La tercera ley dice, cuando se cruzan plantas que difieren en 2 caracteres, o sea, con 2 caracteres diferentes, van a tomar el nombre de dihíbridos, ¿ve? Cuyo genotipo, por ejemplo, es esta representación A mayúscula, minúscula y 2 doble dihíbrido, se origina 4 tipos de distintos, ¿no? O que van a ser diferentes, que se combinaron de todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles. ¿Ve? Entonces son las 3 leyes de Juan Gregorio Mendel establecidos como resultado de sus experimentos e investigaciones. ¿Ah? La primera ley la tenemos representada gráficamente y esto es importante recordar porque también se tiene una aplicación matemática referente a lo que es estas teorías, ¿ya? Y esa la vamos a hacer en la clase siguiente. Atención, por favor. La primera ley de Mendel, ¿ya? Dice, es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. ¿Y cuándo se va a dar? Cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación son iguales. Nada quiere decir. Miren, dice homocigoto. Homocigoto, por si acaso, se representa con las mismas letras. En este caso, cogemos A mayúscula para uno de ellos y para la otra A minúscula. Son puros. Eso dice, ¿no? Esta teoría o esta ley. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la generación parental, ¿no? Y vamos a tener, entonces, una primera generación o filial 1, dice, todos van a ser iguales, ¿verdad? Mendel llegó a esta conclusión al cruzar variedades puras de guisantes amarillas y verdes, puros, pues siempre obtenía de estos cruzamientos variedades de guisantes amarillas, ¿ve? El resultado ha sido siempre amarillas, ¿ve? Y siempre van a ser iguales, ¿ve? Entonces, ¿qué quiere decir
cada una de esta representación está en la parte inferior. Sencillo, ¿verdad? P significa generación parental, o sea, los padres, los progenitores, ¿ya? G, los gametos participantes. Y F1 será la primera generación filial, o sea, los hijos. ¿Ve? Bien. Y tenemos un cuadrito acá. Atención. Un cuadrito en la que representamos, separamos ¿qué cosa? Los gametos y decimos A mayúsculas, A minúsculas, de esto, ¿no? De los parentales o de los padres, y hacemos simplemente una operación, una especie de operación matemática y juntamos A mayúscula con minúscula, A mayúscula con minúscula y así sucesivamente. Y mire, vamos a tener al 100% el genotipo, ¿no? Iguales, ¿ve? A mayúscula, A minúscula, todos iguales. ¿Ve? Fenotipo será 100% amarillas. Y eso es lo que él ha comprobado. ¿Ya? Muy bien. La segunda generación. La segunda generación de Mendel, o la segunda ley de Mendel, ¿ya? Se llama ley de la separación o disyunción de los alelos. ¿Ya? ¿Qué hizo para esta segunda ley? Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación, o sea, de filial 1, ¿no? O sea, ya los descendientes de estos hijos, ¿no? Eso sería como los hijos de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Porque la primera generación sería parental, sus padres, ¿cierto? Ya. Entonces dice, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación filial 1 del experimento anterior, amarillas, y las polinizó entre ellas, ¿ve? Amarillas entre amarillas, ¿ve? ¿Ya? Y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y semillas verdes, ¿verdad? En la proporción de 3 a 1. O sea, 75% amarillas y 25% verdes. Eso ya la tenemos en este cuadro, ¿ve? Como se separan estos, igual por la misma operación, si ustedes se dan cuenta, ¿no? El 75% son amarillas y solo el 25% verdes. ¿Ve? Así, aunque los alelos determinan la coloración verde de las semillas, parecía haber desaparecido en la primera generación filial 1. ¿Ve? Vuelve a manifestarse en esta segunda generación filial 2. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Finalmente, la tercera ley de Mendel. ¿Ve? La tercera ley de Mendel se le denominó o se le llamó ley de la independencia de los caracteres. ¿Ya? ¿Qué hizo Mendel? Mendel se planteó cómo se heredarían dos caracteres, o sea, dos rasgos, ¿no? Dos rasgos, dos caracteres, dos herencias, ¿ya? Para ello cruzó guisantes amarillos lisos con guisantes verdes rugosos. Se está cogiendo, ¿qué? Dos rasgos, dos caracteres. Amarillas lisas, ¿no? Lisas y guisantes verdes rugosos. Ya ve, con dos caracteres cada uno. O sea, los progenitores van a presentar esos dos caracteres. ¿Ya? En la primera generación, ¿qué se obtuvo? Guisantes amarillos lisos como resultado. ¿Ve? Y cada uno de estos, por favor, en la parte inferior tiene su significado. P, ¿qué significa? Generación parental. G, los gametos. Y F1 será la primera generación filial. Pero ya en este caso se está trabajando con ¿qué? Con dos caracteres o fusionar los dos, ¿no? Estamos trabajando con color y naturaleza de esa semilla. ¿Ya? Bien, chicos, así de sencillo. Por favor, si de repente no lo han entendido en una visualización, ya saben, vuélvanlo a ver cuantas veces ustedes requieran esta clasecita. Espero que estemos incorporando. Yo sé que para la mayoría esto es un poco nuevo, novedoso. Estamos incorporando en nuestra cabecita o en nuestro bagaje estos conocimientos porque es importante para cada uno de ustedes. ¿Ya? Finalmente, el cuadro de rasgos, ¿ve? Que él consideró, ¿no? Tenemos la forma de semilla como son lisas, ¿no? El color, la rugosa, ¿no? Color, etc. Diferentes caracteres de estos rasgos que este personaje que hizo historia y que nunca va a morir, miren, que se queda de por vida en esta ciencia como Juan Gregorio Mendel. Bien, chicos, ha sido un gusto explicarlos a este temita. Así que por favor a seguir repasando. Ustedes saben que ya viene su evaluación del mes y además la evaluación final tipo IBM.
¿ya? Entonces, preocuparse por repasar y estudiar, mejorar, por favor, sus trabajos. Hasta la próxima, cuídense mucho.